Bien, y a continuación les contamos que los homicidios en Chile aumentaron un 21% entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, según las cifras entregadas por 4 de las fiscalías de la región metropolitana. Durante la cuenta pública entregada este jueves, los delitos en general aumentaron un 11%, siendo los hurtos y robos los más cometidos. Para profundizar en aquello, en estos números y el trabajo que está realizando el Ministerio Público para su combate, nos acompaña el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros. Fiscal, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, dábamos solo algunos ejemplos de estas cifras que han sido dadas por ustedes. ¿Tienen, claro, sí, algunas diferencias respecto de lo que a veces ha dado Carabineros, por ejemplo, cuando ha dicho que los homicidios han aumentado, en este caso, un 43%, la PDI hablaba de un 32%, pero claro, hay una realidad que está específica en el norte y claramente en la región metropolitana, porque en Santiago nada más las últimas cifras hablaban de un 145% de aumento entre el año anterior y el 2022 en este caso. Bien, primero me gustaría conocer su primer análisis de lo que está pasando. Claro, en este caso usted como fiscal de la región metropolitana, ¿cuáles son las causas de estos incrementos? Sí, a ver, en primer lugar, hacerme cargo de lo que usted plantea referente al aumento de los homicidios y como muy bien usted lo dijo, depende de la realidad de cada región de la que estemos hablando, fue el aumento o la disminución. En el caso de la Fiscalía Sur aumentaron los homicidios en un 7,9%, que está más o menos en la misma línea de lo que aumentó el ingreso de causas, que fue en torno al 6% de nuestro ingreso. Ahora bien, el aumento de este 7,9% en el caso nuestro se traduce en 10 homicidios más de lo que tuvimos el año anterior y por lo tanto llegamos este año a tener 140 personas fallecidas producto de delitos de homicidio. Este porcentaje es mucho más bajo del que ocurre a nivel nacional. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con este fenómeno? Este fenómeno ha ido aumentando el homicidio, pero no solo ha ido aumentando el homicidio, sino que ha ido aumentando el homicidio violento a través del uso de armas de fuego. El homicidio que antiguamente era, o anteriormente era con algún elemento contundente, arma blanca en un ambiente familiar o de amistad, el día de hoy es básicamente por la vía, que es el gran porcentaje que tenemos en la zona sur, al menos un 60% de ellos, por ajustes de cuenta y con utilización de armas de fuego, lo que complejiza mucho más las investigaciones, toda vez que si bien en el sistema tradicional que teníamos de comisión de homicidios de algunos años atrás, era más factible tener medios de prueba de mejor calidad porque eran personas conocidas finalmente las que cometían el homicidio, el día de hoy se complejiza porque tenemos un aumento en la cantidad de imputados desconocidos y que tiene que ver básicamente con el ingreso de estas organizaciones que están operando en varias regiones del país, que son transnacionales y que por lo tanto ahí tenemos una dificultad adicional. ¿Cuál? Es que no tenemos la posibilidad de tener individualizado a los extranjeros, sean víctimas o sean imputados, como yo señalé el día de ayer en nuestra cuenta pública. Tenemos personas fallecidas en el servicio médico legal que no hemos podido individualizar porque no tenían o eran indocumentados concretamente. Y por lo tanto lo que se requiere ahí es finalmente poder regular el problema de la inmigración. Sí, fiscal, a propósito de todo lo que estaba diciendo usted, que también muchos de estos homicidios son a propósito de ajustes de cuenta y del hecho de no poder identificar ni a los que cometen ni a las víctimas en algunos casos. También el fiscal nacional hablaba ayer de que algunos homicidios ahora se iban a investigar en el marco de un sistema especializado, que es el sistema de análisis y focos investigativos. ¿Eso qué significa? ¿Son grupos especiales dedicados exclusivamente a ver cuándo los homicidios se producen en el marco del crimen organizado? Que tenemos narcotráfico, tenemos una serie también de otros delitos que han ingresado y han aumentado. Usted decía precisamente por la entrada de otro modelo de delito, quizás sí se puede decir. Sí, a ver, el sistema de análisis criminal fue creado para efecto de disminuir históricamente para disminuir la cantidad de imputados desconocidos en materia de delitos contra la propiedad, vale decir, los delitos de robo concretamente. Sin embargo, el buen resultado que tuvieron en otras áreas como el narcotráfico, lo que entiendo es que ahora se busca también ampliarlo a lo que son crear focos y ver ya el homicidio no como un hecho individual o independiente, sino como un fenómeno criminal e incorporarlo también en los objetivos a investigar por esta unidad. Sin embargo,
Nosotros, en particular en la zona sur, hemos trabajado históricamente desde que partió el Ministerio Público en la región metropolitana a través de especialidad. Y acá tenemos una fiscalía especializada en delitos violentos, donde queda dentro de esta fiscalía los homicidios, por lo tanto siempre en nuestra zona han sido investigados por fiscales especializados, dedicados exclusivamente a este tipo de delitos. Y cuando estos delitos sobrepasan el mero homicidio, sino que estamos hablando de que son organizaciones que se atacan unas con otras, estos delitos caen en la Fiscalía de Alta Complejidad o Crimen Organizado, que también tenemos dispuesta para estos efectos. Ahora nosotros, ¿qué es lo que hemos estado haciendo para combatir o para hacernos cargo del tema del homicidio? Porque si bien hemos tenido un crecimiento de un 7,6%, es un crecimiento mucho más bajo del promedio nacional que usted nos indicó, y creemos que hay factores que van a empezar a ayudar o que han estado ayudando en esto, que tiene que ver con focalizar la persecución penal en la zona sur, como lo hemos estado haciendo, en aquellas organizaciones barriales criminales que están operando, donde está el gran uso de armas de fuego, donde están los homicidios, donde están las lesiones y donde están los llamados ajustes de cuenta y balas locas. ¿Y qué hacemos para eso? Nosotros llegamos a la conclusión el año 2019 que los delitos violentos están focalizados en aquellas organizaciones criminales que operan en nuestras poblaciones, que están sobre el tráfico de subsistencia o microtráfico y bajo las grandes organizaciones criminales que van a buscar droga a otros países o al norte del país. Por lo tanto, es ahí donde las organizaciones se enfrentan por territorio, se enfrentan por poder, se enfrentan por los clientes, por la venta de la droga, etcétera, y ahí es donde se producen las balaceras y finalmente los delitos violentos. ¿Qué hemos hecho también para enfrentar el fenómeno de los homicidios en la zona sur? El año pasado hicimos participamos con un proyecto a la gobernación de la región metropolitana que tiene que ver con un observatorio de delitos y donde tenemos un observatorio concretamente del homicidio. El gobierno regional, con el gobernador Orrego, nos aprobó la propuesta. Finalmente esa propuesta fue por 1.200 millones de pesos que se van a traducir en la contratación de analistas especialistas que se van a instalar en cada uno de los municipios con los que hemos nosotros hecho un acuerdo estratégico para enfrentar la criminalidad en todos los ámbitos, y ese proyecto lo va a llevar adelante la Fundación Paz Ciudadana. Lo que va a implicar entonces que nosotros vamos a ver el delito de homicidio no como lo hemos estado viendo hasta el momento, como un fenómeno en particular, sino como un fenómeno criminal, donde nosotros lo que queremos es poder anticipar la ocurrencia de estos hechos. Y usted me dirá cómo vamos a anticipar de repente la ocurrencia de un homicidio, porque lo que nosotros tenemos es claridad que el homicidio violento en un gran porcentaje, al menos en un 60% en el caso de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, es por ajustes de cuenta. Como es por ajustes de cuenta, empezamos a buscar quiénes son los que ajustan cuentas. Y los que ajustan cuentas son organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y que son barriales, finalmente, con estos fenómenos que yo le acabo de mencionar. Por lo tanto, es ahí donde nosotros vamos a centrar la focalización, ya no tanto del homicidio, sino que en el delito base que genera el homicidio. Y el que genera el homicidio es, por lo general, el narcotráfico, porque son organizaciones dedicadas al narcotráfico o al microtráfico las que se están enfrentando con estas armas de fuego. Y ese trabajo va a incluir, por lo tanto, una serie de elementos que tienen que también tienen que ver con elementos ambientales que se van a levantar en cada uno de los municipios, vale decir del entorno social, cultural, etcétera, que se produce en cada una de las comunas, y vamos a utilizar una tecnología de un software que se ha aprobado exitosamente en el Reino Unido, que se ha en Austria, entre otros países, y que ha dado muy buenos resultados y que lo vamos a implementar por primera vez en Chile a través de este convenio que se celebró con la Gobernación de la Región Metropolitana y con la Fundación Paz Ciudadana. Fiscal, a propósito de lo que usted está diciendo y que este plan pueda tener, por ejemplo, buenos resultados, que es el objetivo, ¿dan abasto en la Fiscalía, en la región metropolitana? Obviamente yo le pregunto a usted por la región metropolitana y puede ser también específicamente por la zona que representa, porque hace mucho tiempo y muchas veces también se reitera de parte de la Asociación de Fiscales que hay un déficit importante. Entonces, mientras más causas, mientras más aprehensiones, por ejemplo, se investiguen, a veces hay una carga laboral bien importante de parte de los fiscales.
Sí, esta carga ha sido histórica en el Ministerio Público, ya es conocido por todos de que tenemos un déficit de recursos humanos derechamente en nuestra institución. Actualmente tengo entendido que se han hecho algunas propuestas en aumentar la dotación del Ministerio Público, pero donde tenemos una deficiencia muy relevante de recursos humanos es en los delitos de alta complejidad, donde se requiere mucho más recursos. Yo ponía ayer como ejemplo en nuestra cuenta pública de que en el caso de los atentados explosivos tuvimos 2 fiscales que se dedican a los atentados explosivos durante 6 meses sentados en una audiencia, en un juicio oral, para lograr una condena de 45 años. Sin embargo, sus causas, los nuevos hechos que van ocurriendo, al final tenemos que hacer una aposta entre todos y tratar de seguir moviendo esas otras causas mientras el fiscal está en las audiencias haciendo el juicio oral. Por lo tanto, eso no debería ocurrir y eso hay que solucionarlo en el más breve plazo. Le puedo señalar como otro ejemplo de que entró en vigencia en octubre la entrevista investigativa de video grabada, que nos demanda una gran cantidad de recursos, la que hemos satisfacido con los recursos internos distribuyendo, pero que llegó a esa ley sin ningún recurso extra para poder satisfacer los requisitos que establece la ley. Y son muchos requisitos y eso implica mucha gente invertida en horas en esa toma de declaración a las niñas y adolescentes. Sin embargo, llegó a esa ley con 0 recursos para el Ministerio Público. Pero a mí, yo lo que quiero rescatar con esto es finalmente que, al menos en el último consejo que tuvimos de fiscales regionales, hubo un ofrecimiento en términos en que desde el mundo político se ofreció la posibilidad de revisar las dotaciones de la Fiscalía y poder mejorarla y actualizarla a los grandes ingresos que tenemos hoy. ¿Qué ha cambiado, por ejemplo, en este ámbito? Antiguamente, como yo señalaba con el mismo ejemplo de los homicidios, los delitos eran más fáciles de esclarecer porque eran menos complejos. El día de hoy son delitos mucho más complejos en materia de homicidio, son con imputados conocidos en un alto porcentaje por organizaciones criminales con participación de extranjeros que no están individualizados, son indocumentados y por lo tanto eso le va agregando una dificultad extra al esclarecimiento de los casos. Fiscal, hemos abordado básicamente hasta ahora lo que tiene que ver con los homicidios, pero me gustaría que abordáramos también los otros delitos porque a propósito de algunas encuestas que se han hecho hace algún tiempo se habla que ha aumentado la percepción del temor, que efectivamente lo que se ve es que han incrementado los delitos violentos, porque estamos hablando acá de personas que resultan heridas, estos abordazos, están en las encerronas donde muchas veces también se ven niños afectados. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista de los números de la Fiscalía sobre aquello? Sí, a ver, no podemos dejar de no coincidir con usted en términos en que en la comisión de estos delitos ha aumentado de manera muy relevante la violencia de los mismos. Y por lo tanto, nosotros creemos que lo que hay que hacer ahora es enfocarnos en la persecución penal de una manera distinta. Lo que ha ocurrido principalmente es que el delincuente ha sido más temerario en lo que dice relación con el uso de las armas de fuego y en la facilidad que tiene el día de hoy de utilizarlas o no meditar tanto en la utilización de las mismas y a la primera resistencia que haya por parte de la víctima, este delito se torna violento. Yo creo que en lo que tenemos que enfocarnos es básicamente en cómo, como instituciones del Estado, nos coordinamos para enfrentar estos fenómenos criminales de manera conjunta. No sacamos nada como Ministerio Público de tener una estrategia si nuestros organismos auxiliares o colaboradores no están en la misma senda, si no estamos coordinados con las autoridades políticas y, por ejemplo, no nos enfrentamos, por ejemplo, al problema de usar o de enfocarnos en atacar lo que es el uso de las armas de fuego. Yo creo que ahí tenemos un tremendo espacio que se ha estado trabajando con el gobierno y que se ha estado trabajando en distintas instancias, donde lo que creemos que debemos atacar es el tema de las armas de fuego y uno podría decir... proponer de manera mucho más fácil prohibirla, pero yo creo que ese no es el camino. Yo creo que el problema está ahí en que hay que controlar la tenencia de las armas de fuego, la inscripción de las armas de fuego y que tiene que ser una carga de la persona que tiene esa inscripción demostrar que efectivamente cumple permanentemente con los requisitos tal cual como se hace en otros ámbitos administrativos. Por lo tanto, lo que creemos que hay que hacer es nuevamente bajar al fenómeno que está detrás.
Si tenemos mucha violencia en la comisión de las encerronas, como dice usted, con el uso de armas de fuego, enfoquémonos también en perseguir entonces lo que está ahí atrás, y es la facilidad con que las armas de fuego están llegando a los delincuentes. Bueno, muchas de esas situaciones, claro, llegan a Santiago, pero a veces están asociadas a lo que está pasando en el norte del país. Por lo tanto, me gustaría preguntarle su opinión respecto de esta ley de infraestructura crítica que permite que por ahora, con un decreto transitorio, mientras se establece la ley, por ejemplo, las Fuerzas Armadas pueden hacer un control en la frontera para así revisar, por ejemplo, equipaje en todos los pasos no habilitados, ver los antecedentes de la persona, de inmediato detectar si vienen con algún antecedente de delito, siendo derivados a la PDI o bien a Carabineros. Este tipo de iniciativas, me imagino, creo yo, que ayudan a controlar lo que usted está diciendo. Sí, a ver, en primer lugar, señalar de que el Ministerio Público tiene que aplicar la ley que esté vigente en el momento en que ocurre el hecho, por regla general. Y respecto a eso, creemos que toda medida que contribuya a enfrentar el fenómeno de la criminalidad es importante. Y lo que usted me indica para nosotros como persecutores, o al menos en mi caso, es de mucha relevancia. Porque lo que se ha hecho en el fondo ahí es darle las mismas facultades que establece el artículo 85 y siguiente del Código Procesal Penal, que tiene que ver con facultades autónomas a las policías, entregárselas a las Fuerzas Armadas ahora, para efecto de que puedan controlar los ingresos de personas o controlar a cualquier persona cuando hay algún indicio de que está cometiendo un delito o están los presupuestos que establece la ley, y puedan controlarlo. ¿Y eso a qué le da derecho? A tres facultades principalmente: a poder controlar su identidad, a poder registrar su equipaje, vestimentas y vehículos, que es lo más relevante, porque de esa manera pueden caer o pueden detectar, en este caso las Fuerzas Armadas, la comisión de un delito flagrante que genera entonces el procedimiento que se tiene que derivar a Carabineros o la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, yo creo que es un gran avance en esa área y debería tener buenos resultados y contribuir finalmente a lo que es el combate de la delincuencia en sus distintos factores. Ahora, cuando usted me habla de provincia, efectivamente la criminalidad más dura el día de hoy con las organizaciones internacionales está efectivamente focalizada en el norte del país, pero sí les quiero señalar de que los secuestros y los homicidios originalmente, y la existencia de organizaciones criminales parte con organizaciones nacionales, principalmente en la región metropolitana. Pero cuando este fenómeno empieza a llegar a provincia y empieza a llegar con estos componentes que son de criminalidad organizada transnacional, la cosa cambia, el temor aumenta y por lo tanto la sensación de inseguridad también fue aumentando, y este problema de este tipo de criminalidad organizada se fue poniendo en el tapete y el día de hoy está en las primeras líneas de la discusión sobre seguridad. Fiscal, por último me gustaría preguntarle sobre algo específico también de su zona que tiene que ver con el crimen del comisario Valdés. Continúa prófugo esta persona apodada como Lucho Plátano, que ha sido denominado como alguien de alta peligrosidad. ¿Cómo van esas investigaciones? ¿Se ha podido avanzar? Se dice que está siendo escondido por cercanos de él. A ver, esa investigación está muy bien encaminada, toda vez que nosotros el mismo día de ocurrencia lo he hecho en la madrugada, mientras nos juntábamos con los equipos policiales, cerca de las 4 de la mañana ya teníamos individualizado al autor de los hechos, por un lado, con prueba científica o prueba pericial que nos va a permitir, en este caso, nos permitió, en este caso, pedir una orden de detención. Ahí existe una orden de detención despachada por un tribunal para este imputado, decirle que este imputado también era foco de investigación por parte de la Fiscalía, tenía 3 homicidios anteriores, que también habíamos despachado orden de detención el año pasado respecto a él, y se allanaron algunos inmuebles, pero que nunca fue posible hallarlo. No es una persona fácil de encontrar. Por lo tanto, lo que quiero decirle con esto es que desde el punto de vista de la participación y la existencia del delito, nosotros tenemos clarificado el hecho y lo que nos resta en este caso es la detención. Yo creo que este es un delito, como usted señala, de alta gravedad, un hecho deleznable, para nosotros de mucha preocupación, porque cuando se ataca a un integrante de una organización del Estado como es la policía, es un tema que nos tiene que llamar a todos la atención, porque lo que se está atacando ahí
son básicamente el Estado de Derecho, las normas básicas de convivencia y de organización, y por lo tanto no podemos permitir que estos hechos queden sin tener responsable. Y desde ese punto de vista nosotros ya lo tenemos individualizado, lo tenemos con una orden de detención pendiente y nos falta la última diligencia, que es la que tenemos que concretar. La línea de investigación sigue siendo que haya sido un crimen por encargo. No, las líneas investigativas están abiertas. Nosotros lo que hemos logrado establecer hasta ahora es que la primera hipótesis que había, que la intencionalidad era el sustraer el vehículo, la hemos descartado y existen otras líneas o hipótesis que estamos trabajando, y la idea no solo poder detener al autor material del hecho, porque en la medida que exista algún encargo o exista una motivación distinta de la que de la que podemos apreciar nosotros en los videos, también vamos a perseguir penalmente a quienes correspondan. Bien, Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted y muy buen día.